Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva temporada de Big One Talks, este podcast que ya tiene rato en las redes, pero que ahora regresa y mejorado y aumentado, y de esto vamos a platicar en un momento más. Regresamos a esta nueva temporada, con nueva información y sobre todo transformados. Y hablando de transformación, quien sabe mucho de esto es mi compañero, host, el dueño del changarro y presidente del grupo Big One, mi querido amigo Javier Olvera. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Ana Gaby, muchas gracias por aceptar que retomamos este proyecto y ahora con todas las ganas de que participemos juntos. Oye, Javier, estábamos hablando de transformación y regresamos transformados y mejorados y aumentados. Yo creo que han pasado muchas cosas en estos años, hemos aprendido muchas lecciones, nos hemos equivocado un chorro porque también hay que hablar de los fracasos que se han tenido y así se aprende. Entonces, yo creo que ese conjunto de experiencias nos permite venir hoy más robustos y con ganas de compartirlo a nuestros clientes, a la audiencia. Porque realmente, bueno, a mí me tocó gran parte de ese aprendizaje y también tocó pues la pandemia. Bueno, lo primero fue el cambiar el chip de solamente entrar en temas de transformación digital y proyectos específicamente tecnológicos a involucrarnos con nuestros clientes, a conocer sus metas de negocio y aprender de esa vertical de industria. Entonces, cuando entendimos cuáles eran sus procesos, hacia dónde querían dirigir y cómo integraban la innovación y la tecnología dentro de sus procesos y cómo nosotros podíamos colaborar con ellos, ahí cambió el chip. Entonces, de armar una propuesta que el cliente podía aceptarla, dado que podía cumplir con las condiciones de precio y alcance, ahora íbamos hacia cumplir con el outcome, es decir, que podíamos tratar de llegar a lo que el cliente buscaba y ir junto con él en ese camino, incluyendo la tecnología, pero con una capa muy fuerte de temas de negocio. Este podcast, ¿qué es lo que... compártenos tu visión con este podcast, porque por algo estamos aquí sentados. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a escuchar de aquí en adelante en Big One Talks? Bueno, lo que buscamos es sí seguir trabajando en temas de transformación digital, pero solamente como una fase de la evolución del desarrollo de negocios. ¿Qué aprendimos? Primero en casa, los proyectos tienen que ser rentables. Por ahí platicaba yo y decía, oye, me emocionó mucho cuando vendemos un proyecto, como dices tú, con el ADN de ventas. Híjole, pero después de muchos años de experiencia te das cuenta que no nada más son las ventas, es que los proyectos sean rentables, que busquemos precisamente entender diferentes instrumentos con los cuales los proyectos se tienen que complementar, y creo que la parte legal, la parte financiera y fiscal es algo sumamente importante, ¿no? No hay nada más triste que de ver un proyecto cerrado exitosamente en términos tecnológicos, pero con muy poca utilidad. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, cómo aprendimos a hacer proyectos a través de entender estos mecanismos y ahí evolucionar hacia temas de estructuración financiera de proyectos. A través de ya participar activamente con nuestros clientes, somos un socio estratégico donde también invertimos en los proyectos de los clientes. Y los fondos de capital privado, por ejemplo, que nos acompañan y que nos ayudan en este proceso, también han sido un factor importante en la evolución de los proyectos que participamos con los clientes. Entonces, el holding es un habilitador de negocios que no solamente lleva la parte tecnológica, no, sino también toda la parte legal, financiera y fiscal. Oye, y hablando de los clientes, sobre todo, bueno, ya después de todo este camino, ¿cuáles podrías decir que serían algunos de los principales retos que más te marcaron en este camino? La primera tiene que ver con escoger bien las alianzas estratégicas. Teníamos, creo que, demasiados acuerdos de distribución con demasiados fabricantes y el foco, bien lo dicen, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, hicimos lo pertinente del lado de B1 Systems en tener foco en aquellas alianzas estratégicas que realmente nos aportaban valor tanto a nosotros como a nuestros clientes. Ese es el primer cambio.
Luego, el tema de las alianzas con las entidades financieras. Porque qué grave error es decir, oye, yo puedo, yo me lo aviento solo y a ver cómo, como dicen, traje el tigre y a ver cómo lo domesticamos, ¿no? No, realmente el tener una alianza con entidades financieras para que zapateo su zapato, ellos se encarguen de hacer el apalancamiento financiero del proyecto y nosotros hacer que el resultado sea el correcto, eso cambia muchísimo, porque el desgaste en cuanto a tener esa capacidad de flujo y de que no se nos caiga por falta de dicha oxígeno, que es la liquidez de la empresa, es algo que nos pasó varias veces. Entonces, ya con estas alianzas estratégicas, entendiendo cómo juegan tanto bancos como fondos de capital privado, permite que no solamente nosotros podamos apalancarnos de manera eficiente en proyectos, sino que podamos brindarle esa experiencia a nuestros clientes para que ellos a partir de ahí también puedan sacar proyectos muy exitosos y sin esta preocupación de, si no tenemos el recurso, entonces el proyecto no se puede hacer. Oye, y ahorita que estás platicando todo esto, me viene a la mente, ¿cuántas veces te has tenido que transformar? ¿Cuántas veces te has tenido que reinventar? Es la palabra que estaba buscando. No, pues muchísimas, pero yo creo que es parte de mi ADN, ¿no? Es decir, entre mi déficit de atención y mis ganas de aprender cosas nuevas todos los días, es parte del chip. Aunque muchas veces este proceso de transformación tiene que ver más con los trancazos que te pegas en la vida que porque lo quieras hacer. Y hablábamos ahorita de las experiencias. Hemos tenido múltiples proyectos, pero precisamente en el 2009 cerramos un proyecto enorme que nos permitió aprender que si no teníamos un buen apalancamiento financiero y si no teníamos una red de soporte sólida en términos de nuestra estructura organizacional, nuestras políticas y procedimientos, las mejores prácticas y la disciplina para ejecutarlas de manera adecuada, simplemente no hubiésemos sacado adelante ese proyecto. Si yo quiero acercarme a Grupo Big One, ¿qué es lo que debo de considerar ahora para, pues, vamos a decirlo así, aprovechar esta nueva estructura de holding que tiene la empresa? Bueno, el grupo más bien. Cuando tenemos una propuesta en donde nosotros vamos a invertir o somos socios estratégicos de algún proyecto en particular, primero tenemos que tener claro que somos compatibles, ¿no? Es decir, que realmente tenemos claro hacia dónde queremos dirigir nuestros proyectos. Hemos definido aquellas verticales de negocio que son de interés del holding, por ejemplo, bienes raíces, el tema de desarrollo inmobiliario, todo lo que tiene que ver con poder no solamente automatizar, porque así se empezó que tener esa experiencia con empresas de real estate a través de la tecnología, pero vimos que era algo en el cual también podíamos invertir y entonces trabajamos en conjunto. Nos volvimos un brazo tecnológico, pero también con la experiencia en la estructuración financiera nos volvimos un aliado estratégico al acercar a instituciones como bancas y el tema de los fondos de capital privado. Oye, este camino o ya hemos hablado mucho, al igual hemos mencionado mucho la palabra transformación, pero vamos a decir que pasar de un integrador tecnológico 100% ahora a gestor de capital, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. ¿Cuáles son los retos o los principales retos que ya adentro, en casa, se enfrentaron para poder lograrlo? Primero, el que tuviéramos y generáramos confianza hacia las entidades financieras con las que trabajamos. Es complicado, realmente tienes que tener una empresa sólida, tus estados financieros tienen que hablar por sí solos. Cuando llegas a un banco y pides un apalancamiento financiero, es importantísimo que tu empresa tenga los resultados. No le van a prestar a alguien que necesita dinero porque sus estados financieros no están bien, es decir, que no tienen las ventas, que no han llegado a los números.
Después, no solamente están los bancos, los fondos de capital privado, que para los que no lo conocen, un fondo de capital privado es aquel que invierte en empresas que no están cotizando en bolsa, es decir, en verticales de industria como inmobiliario, que es donde más hemos invertido. Y en ese caso, entonces ya podemos con ese ecosistema y con la confianza que hemos generado acercar a estos fondos, acercar a las instituciones financieras y en conjunto con el cliente que inicialmente podíamos haber sido su proveedor, ahora en el ecosistema nos convertimos en aliados estratégicos. Hablando de la relación o cómo empiezas tú a ver quién se está acercando con ustedes e incluso ya poniéndonos del otro lado de un posible socio, yo creo que de las dos partes algo muy, muy importante es la credibilidad. ¿Qué tan importante es la credibilidad? Ya habíamos hablado de la confianza, ya lo habíamos mencionado ahorita, lo mencionaste tú, pero la credibilidad. ¿Qué tan importante es la credibilidad? Es súper importante. Realmente el generar confianza tanto en el cliente que se vuelve socio y las entidades financieras con las que trabajamos, que integramos y que son parte fundamental del desarrollo del proyecto, tienes que generar valor, tienes que generar confianza, tienes que tener credibilidad. Y bueno, tenemos 15 años de experiencia, aunque nos hemos equivocado y hemos tenido muchos tropiezos, hemos cumplido en todos los casos, y la filosofía personal es, incluso si hacemos un negocio que no resulta, es preferible perder dinero que perder credibilidad, ¿no? Entonces, apostamos y hacemos que las cosas funcionen, todas nos van a salir, y creo que he perdido muchísimo dinero precisamente en aprender muchísimo. El tema es ese, el lograr ser congruente, y si vas a buscar y dices que esto es lo que estás planteando, cumplirlo. Ahorita acabas de decir algo bien importante, ser congruente. Ser congruente, y si sumamos la confianza, yo creo que nos da igual a la credibilidad. Y hoy en día hay mucha gente que desconfía y no por nada, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. Y para eso creo que es importantísimo las regulaciones, el saber que estás trabajando con empresas que tienen dichas normativas, que tienen las certificaciones adecuadas. En el caso de la industria financiera con la cual hemos acercado muchos proyectos, la regulación ha sido un diferenciador. Las fintech, por ejemplo, a partir de la creación de la ley fintech y la regulación que dan las diferentes figuras con las que podemos trabajar, ha sido fundamental y genera dicha confianza. Entonces, no dejar de lado el que cuando entren en un proyecto validen que dicha empresa con la que van a trabajar, con la que van a hacer sociedad, cumpla con dichas regulaciones y que tenga todas las credenciales para que evitemos los fraudes que se están pasando hoy en día. Y actualizarse, la información está disponible. Algo que me enseñaron y una lección que me gustaría compartir es: el desconocimiento de la ley no te exime de su obligación. Entonces, por favor, estúdienle, sepan a lo que se están metiendo y eviten el confiar de más por el hecho de no tener o no revisar las credenciales de los socios con los que están integrando dentro del proyecto. Nadie que no sabía, no me dijeron, o sea, no hay nada de eso. La ley es la ley. Así es. De hecho, ahorita me ganaste me diste la respuesta a lo que te iba a preguntar, de que en qué nos tendríamos que fijar para validar que nos estamos acercando a una empresa con credibilidad y sobre todo darle nuestra confianza y luego nuestro dinero o parte de nuestro negocio para crecer juntos. Eso, hay que validar. Sí, hay que Sí, si tuviéramos un checklist, ¿cuál sería? El primero, obviamente, los años de experiencia de la empresa. Creo que eso dice mucho. Si estás trabajando con un socio, en este caso tecnológico, financiero, un despacho legal, si tienen una buena cantidad de años de experiencia en el mercado, eso es un primer paso. Luego, lo que hablamos, si están sujetos a regulaciones, si están sujetos
a ciertas normativas que hayan sido cumplidas y que tengan la certificación de las entidades que los avalan. Y después, los resultados. Es decir, realmente, si tú ya tienes a alguien que le puedas preguntar cómo te fue al invertir en esa empresa, cómo fue el resultado, que no tuvieras ningún problema para poder retirar tus utilidades en el caso de inversores o como cliente, si te entregaron el proyecto en tiempo y forma, eso es muy importante. Y creo que ahora con las redes sociales se puede saber muy rápido cuando una empresa de repente pues no está cumpliendo con lo que dice. Ejemplos, regresando al tema inmobiliario, si de repente ves ahí un edificio que pues salen a vender y ves que no avanzan porque no han puesto un ladrillo más, pues ya creo que tienes que tener ahí tus warning, ¿no? Evita que te vayan, por muy atractivo que sea la oferta en la que están haciendo y por mucho el descuento que te den, pues invertir en algo que no está avanzando, ¿verdad? Bien, oye, pues entonces vamos por buen camino ya con esta introducción a esta nueva temporada. Pues vamos a platicar mucho, Javier. Vamos a platicar mucho, vamos a tener invitados de esta nueva etapa de B1 Systems, o Grupo B1, más bien, Grupo B1. Y bueno, vamos a decirle a quien nos escucha que no se le olvide, por favor, antes de que diga yo otra cosa, déle usted a la campanita y suscríbase y síganos porque esto se va a poner bueno. Vamos a seguir platicando más de esto. Nos vemos en el siguiente.